Estamos de regreso aquí en Ecuador en Contacto, gracias a las personas que están pendientes de nuestra transmisión. Y en estos momentos vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Camila Villasís, que se encuentra en la Asamblea Nacional, en donde sesiona la Comisión de Fiscalización para el conocimiento y calificación de la solicitud de juicio político en contra de Patricio Carrillo, exministro del Interior, Diego Ordóñez Guerrero, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, y de Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. En este caso, este pedido es planteado por los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez. Así que vamos de inmediato con Camila para que nos cuente más detalles desde la Asamblea Nacional. Camila, te escuchamos. Corapo informa. Revalorando las firmas que avalaban el juicio político contra Patricio Carrillo, nos informan que varios legisladores retiraron estas firmas. Escuchemos un poco de la comisión. Estimados colegas, en las posiciones políticas que eventualmente priman nuestro comportamiento, obviamente sin saltarse la norma jurídica, ¿no? O sin atropellar la norma jurídica. Esto es una muestra fehaciente de que la Asamblea es un espacio político, que las comisiones son un espacio político. Nosotros como bancada vamos a tomar una posición política también en este juicio político que se graficará con nuestra votación en el momento oportuno. Gracias, presidente, estimados colegas. Señor secretario, es obligación de esta comisión abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político. Nuevamente voy a pedir que usted, antes de pasar a tomar votación, certifique si la solicitud de juicio político cuenta con al menos la cuarta parte de las firmas de los y las señores miembros de la Asamblea Nacional. Señor presidente, conforme se desprende del memorando AN-SG-2023-794 de 28 de febrero de 2023, esta secretaría ha sido notificada con el retiro de firmas por parte de los asambleístas ya mencionados. Por lo tanto, la solicitud de juicio político contenida en el oficio 1061-RBC-AN-2022 no cumple con lo establecido en la normativa legal vigente, es decir, el artículo 131 de la Constitución de la República, así como los artículos 79 y 81, inciso primero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Todo en cuanto puedo certificar. Señor secretario, certifique, permítame, señor secretario, certifique en el expediente remitido por el CAL a la Comisión de Fiscalización, ¿cuántas firmas válidas constan? Señor presidente, cumpliendo su disposición, mediante memorando AN-FSP-2023-40, esta comisión devolvió el proceso al CAL, en el cual indica que constaban 33 firmas de respaldo. Por lo tanto, como había certificado anteriormente, el proceso no cumple con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Es decir, independientemente del retiro de las firmas, de las 3 firmas que ha certificado el señor secretario, el expediente original remitido por el CAL a la comisión tenía 33 firmas válidas. ¿Y cuántas son las firmas requeridas según la normativa, señor secretario? Señor presidente, de acuerdo a la normativa legal vigente, la solicitud de juicio político debe contar con al menos una cuarta parte de los asambleístas, es decir, 34 firmas de respaldo. Muchas gracias, señor secretario. Colega Ana Belén Cordero. Sí, estoy un poco lejos, pero bueno, no importa, está bien ahí. Señor secretario, quisiera por favor conocer, cuando se trató de calificar en esta comisión el juicio político al ex Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, tanto el CAL como esta comisión solicitaron un informe jurídico a Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional en torno a la posibilidad de retirar o no las firmas en la Comisión de Fiscalización. Quisiera, por favor, si usted lo tiene en sus archivos de lectura, la parte pertinente de ese informe con su venia, señor presidente. Gracias. Proceda, por favor. Señor presidente, cumpliendo con su disposición y verificado los archivos de esta secretaría, mediante memorando AN-PR-CGA
J-2022-123-21 de marzo de 2022, suscrito por el abogado Santiago Javier Salazar Armijos, coordinador general de asesoría jurídica, en su parte pertinente manifiesta: en los términos dispuestos en el artículo 131 de la Constitución, en concordancia con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es competente la Asamblea Nacional poder proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley de las ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencia y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este contexto, le corresponde a la Comisión de Fiscalización y Control Político emitir el informe correspondiente, sea este informe de inicio de juicio político, informe que recomiende el archivo por falta de cumplimiento de los requisitos formales o informe sobre las actas y las posiciones del LAD y los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político. El mismo deberá ser remitido a la Presidenta de la Asamblea Nacional, quien pondrá en conocimiento del Pleno de la Función Legislativa, máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, el que se decidirá sobre el mismo. En el caso en el que el informe de archivo no sea aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, en ningún caso podrá devolverse el proceso de juicio político por los mismos hechos o por la misma causa, operando en sí el efecto de principio constitucional non inhibidem, determinado en la letra I del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución, por lo cual nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, evidenciando seguridad y certeza jurídica para el enjuiciamiento políticamente. Finalmente, es oportuno indicar que el presente criterio jurídico es de carácter específico y ha sido elaborado con base en la documentación remitida a esta Coordinación General de Asesoría Jurídica. Hasta aquí la lectura de la parte pertinente. Al presidente únicamente de aclarar y tomemos la mejor decisión, respetuoso de los criterios. Yo no quiero imponer mi criterio, solamente quiero expresar nada más. Lo que ha leído el señor secretario es clarísimo. Se ratifique el CAL en la admisión a trámite. Momento procesal oportuno, se presentan firmas válidas. Acá decimos de que han retirado. Pregunto, que responda a la comisión, señor secretario. ¿Quién, qué organismo acepta o no el retiro de las firmas? ¿Quién dice que estas firmas han sido retiradas y por eso no valen? ¿O solo porque nosotros escuchamos esto nada más? Me manifiestan que hay un precedente. No existe un precedente, hay un antecedente que se dio anteriormente en el que se aceptó el retiro de firmas. Esto es derecho público, se hace solo lo que la ley permite, nada más. Es un antecedente, es más, no es un precedente obligatorio, no estamos obligados a actuar de la misma forma. Si nos equivocamos antes, no significa que nos equivoquemos ahora. Ni siquiera los organismos de justicia, la Corte Nacional ni la Corte Constitucional está obligada a atarse a un precedente judicial, porque pueden cambiar. Motivando, pueden cambiar los criterios emitidos anteriormente en alguna sentencia o resolución. No estamos atados. Sin embargo, en todo caso, quien dice que esto es político, es cuestionable y estos vacíos permiten a que los mercaderes planteen juicios, pidan favores, hagan exigencias. Yo doy mi firma, luego cambio. Hay rumores del hombre de maletín, no me consta, pero lleva dudas, pues, de que cómo es posible que yo doy mi firma, luego retiro. Pero la ley no permite el retiro de firmas. O sea, esto no es legal, por más que nos hayamos equivocado antes. En todo caso, ya la comisión que decida lo que crea pertinente, en su momento voy a arribar. Gracias, presidente. Y yo creo que este tema no puede quedar aquí y tampoco dar espacio a adjetivar la condición de los votos. Así que yo voy a suspender la sesión, el pleno se está instalando abajo, inmediatamente cuando tengamos un espacio retomaremos la sesión 135. Se suspende la sesión siendo las 10 horas. En este momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, decidió suspender la sesión porque los legisladores también tienen pleno de la Asamblea. Vamos a conversar con algunos de los legisladores que se encuentran presentes en esta comisión para que nos comenten un poco más sobre
el juicio político que se está elaborando. Legislador, estamos en vivo para Coreape Medios Comunitarios. Cuénteme un poco de la sesión que se desarrolló en esta mañana. Bueno, en estos momentos nosotros tratamos la sesión para abocar conocimiento y calificar el juicio político a 3 funcionarios públicos, la ministra de Derechos Humanos y la Mujer, el exministro del Interior Patricio Carrillo y el secretario de Seguridad Diego Ordóñez. En estos momentos revisamos el cumplimiento de los requisitos de este juicio político. Entre ellos está el contar con las firmas suficientes para plantear este juicio político, y otro de los requisitos primordiales es que al no tratarse de un cuerpo colegiado, sino de funciones independientes, deben individualizarse los cargos. Caso contrario, no se puede juzgar a la ministra de Derechos Humanos por competencias del ministro del Interior y así. Con lo cual, el debate se extendió, ya está por iniciar el pleno en estos momentos. El presidente de la comisión suspendió la sesión para poder volver a sesionar y tomar una decisión respecto a esto cuando haya un espacio. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Bueno, ahora volveremos a convocarnos cuando haya el espacio, cuando termine el pleno, y habrá seguramente alguna moción al respecto y deberemos votar en función de esa moción. Hemos argumentado o se ha argumentado en la Comisión de Fiscalización que hay un precedente donde el correísmo retiró las firmas para el juicio político al Procurador General del Estado y tuvimos que archivar ese proceso porque había perdido los requisitos para cumplirse. En el caso puntual es lo mismo, con lo cual nosotros no podríamos abocar conocimiento y proceder con un juicio político que no cumple con los requisitos. Esperemos a ver cómo decide la comisión esta votación. Muchísimas gracias, legisladora. Estas han sido las palabras de la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, quien nos comentó un poco más sobre la sesión que se desarrolló en esta mañana sobre el juicio político a los exministros de Estado. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la Comisión de Fiscalización. Ustedes tienen más información en estudios. El día de hoy les acompañó Kevin Cruz en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Coreape informa. Y el Ecuador se integra y estábamos viendo parte de esta comisión, de esta sesión de la Comisión de Fiscalización, donde se ponía en conocimiento y calificación la solicitud de juicio político en contra del general Patricio Carrillo, exministro del Interior, de Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad, y también de la abogada Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. En este caso, la vicepresidenta de esta comisión señaló que se debe contar con las firmas suficientes para darle paso a este proceso. Asimismo, se debe, en este caso, individualizar los cargos y hacer diferencias entre cada una de las competencias de estas 3 personas, de estos funcionarios y un exfuncionario, dependiendo del trabajo que han venido realizando. También señaló que se suspende esta sesión debido a que va a empezar el pleno en la Asamblea Nacional y se le retomará dentro de poco.